El ventilador, el ventilador, para entender lo que pasó. La Zaraza de la Mañana, la editorial de Hugo Moreno. 2 minutos ya pasaron de las 8 de la mañana. Entramos en esta última hora del ventilador en la mañana de etcéteraplay.online. Y el relato de la libertad empieza a mostrar sus fisuras cuando se la contrasta con la práctica concreta del gobierno. Lo que se presentó como una cruzada contra la casta, la opacidad estatal y los privilegios, empieza a acumular, hoy por hoy, episodios que tensionan y en algunos casos contradicen entre sí, dentro del mismo gobierno, ese discurso fundacional que en su momento supo conquistar votos. El llamado caso Libra es quizás uno de los primeros mojones de esta deriva que tiene al mismísimo presidente como protagonista central. Más allá de su complejidad técnica, lo que ha dejado ese caso Libra, expuesta es una zona gris en la toma de decisiones, con vínculos difusos entre lo público y lo privado y un esquema que dista de la transparencia prometida, e insisto, en ese relato que amanecía allá en la campaña del 2023. En un gobierno que hizo de la claridad una bandera, la falta de explicaciones contundentes ya no es un detalle, es un problema político, es un dilema moral, es una cuestión de ética. Todo eso es. En paralelo, aquel caso Libra, aparece también la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, bajo la conducción de Spagnuolo, que quedó en el centro de cuestionamientos por recortes, también una gestión denunciada como regresiva frente a una población especialmente vulnerable. La lógica del ajuste, sin amortiguadores sociales, empieza a mostrar su costo más concreto que recae, como te decía, en los sectores más vulnerables. Y allí podemos poner al colectivo, a los sectores de discapacidad, pero también podemos poner a los jubilados que se han quedado sin medicación gratuita, con un rezago en lo que tiene que ver su salario, su pensión, su jubilación. A esto se suma el creciente desgaste que hoy está teniendo el jefe de gabinete Manuel Adorni, hoy en el epicentro de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, inconsistencias patrimoniales y un estilo de gestión cada vez más cuestionado. Las sospechas sobre su patrimonio, gastos y propiedades se acumulan y ya impactan de manera directa en la credibilidad del gobierno. Sin embargo, lejos de ceder, el propio Adorni se planta, jamás voy a renunciar, fue lo que había dicho en su momento allá en el Congreso cuando daba su informe de gestión, respaldado públicamente por Javier Milei. Incluso en medio de la crisis, su pecho se agranda al mismo tiempo que su cabeza se agacha ante la justicia. Pero donde la situación adquiere mayor densidad política, en la trastienda del poder. En los pasillos de la Casa Rosada empieza a consolidarse una lectura que ya no es solo periodística, sino también interna. El creciente peso de Karina Milei en la toma de decisiones, al punto de ser señalada en voz baja, obviamente, como una suerte de jefa de gabinete en las sombras, jefa de gabinete blue, o como vos quieras llamarla. Esa centralidad informal, obviamente, tensiona el funcionamiento institucional del gabinete y reconfigura también ciertos equilibrios de poder dentro del propio oficialismo. ¿Por qué? Concretamente, en ese mismo clima, se empiezan a multiplicar rumores, y algo más que rumores, sobre el malestar de varios ministros con la figura de Adorni. La acumulación de escándalos, sumado al costo político que empieza a pagar el conjunto del gobierno, abre una discusión que hasta hace poco era impensada: la posibilidad de su salida.
Aunque por ahora no hay una decisión formal y el presidente, insisto, lo sostiene, la danza de nombres y las versiones sobre eventuales reclamos ya empiezan a circular en lo que tiene que ver la intensidad del sistema político interno. El episodio de las contrataciones directas en el Ministerio de Desregulación, que involucra a la esposa del propio Federico Sturzenegger, termina también de completar un cuadro incómodo para el oficialismo. No solo por la posible irregularidad administrativa, sino porque también vuelve a instalar la lógica de privilegios y vínculos personales que el gobierno prometía erradicar. ¿Por qué decimos esto? Porque hubo un correo interno que empieza a complicar al ministro desregulador, ese que, ataca a los trabajadores del Estado, diciendo que los echa, que los va a achicar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora resulta que se conoce que hay algunas contrataciones directas que fueron dirigidas a una empresa de la esposa de Sturzenegger. Obviamente, esto que te decía, la lógica de privilegios y vínculos personales que el gobierno también prometía en su relato erradicar. En conjunto, estos hechos no aparecen como anomalías aisladas, sino como síntomas de una tensión estructural. La dificultad de sostener un discurso antiestatal radical cuando se ejerce el poder del Estado, obviamente esto genera muchas dudas. Gobernar implica administrar, negociar, transparentar, y en ese sentido la épica libertaria empieza a chocar con sus propios dichos y también, por qué no decirlo, con sus propios límites. La pregunta de fondo ya no es únicamente sobre cada escándalo puntual, y en ese sentido podríamos enumerar algunos nombres: Javier Milei y el caso Libra, Carina y el 3%, Spagnuolo y Landís, Esper y su descarte como candidato del propio Milei, Carlos María Frugone y el olvido en su declaración de algunas propiedades que tenía, o que tiene, mejor dicho, en Miami, Adorni, sus viajes, sus propiedades, sus gastos, que de coordinar ministros se transformó en un vocero del caos. La pregunta debería ser la consistencia del proyecto político libertario en su conjunto, porque si el poder real se desplaza hacia ámbitos informales, si la transparencia se vuelve selectiva y si las prácticas que se denunciaban reaparecen bajo nuevas formas, el riesgo es evidente, que el cambio prometido termine siendo apenas un cambio de relato. Solo eso, un cambio de relato que habría que ver cómo sustenta luego su continuidad.